Bienvenidos a esta nueva entrevista del día de hoy. Estamos 23 de mayo y el día de hoy tenemos al maestro Michael Ramos Oría. Él es egresado de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, es docente en Educación, Arte y Cultura con especialidad en danza. También es docente del programa de extensión educativo en esta misma casa de estudios y es investigador cultural que ha aportado importantes investigaciones en Crónicas de Mil Palabras, un libro que fue un proyecto financiado entre la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas y el Gobierno Regional de Lima, donde tuvieron como objetivo poder recabar información relacionada con diferentes expresiones culturales en la región de Lima, que se desarrolló en los años 2017 y 2018 durante los años lectivos. Asimismo, el maestro Michael Ramos es miembro organizador del Centro de Capacitación por Arte de los Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y también es docente del Colegio Nuestra Señora de la Merced, aquí en la ciudad de Lima. Michael, bienvenido a esta entrevista. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Es un placer comunicarnos, conversar acerca de lo que ahorita viene ya, tú lo vas a mencionar, y muy alegre por poder compartir y poder cooperar un poquito del aspecto cultural y danzario. Efectivamente, agradecerte por tu tiempo, por tu buena disposición. Y sí, el día de hoy estamos hablando acerca de la contradanza de Wándaro. Ya en una anterior entrevista habíamos estado conversando un poquito con respecto a la contradanza en Guaral, puesto que esta tiene características interesantes y particulares en comparación con las contradanzas de otras zonas del Perú. Pero el día de hoy vamos a abordar de lleno la contradanza de Wándaro, una expresión artística y cultural de mucha importancia y que de pronto actualmente los mismos pobladores de la zona se encuentran en un proceso de mantener y de recuperar la costumbre y sabemos que son bastante recelosos de cuidar. Queremos Ujú. manifestarles que esta entrevista está con el ánimo de más bien tratar de acercar a los docentes, a los alumnos que son futuros docentes en la Escuela Nacional de Folclore, y a quienes de pronto puedan ver esta entrevista, en donde queremos sumar un poquito a poder llegar a ese hermoso conocimiento y esa hermosa expresión que tienen ustedes como cultores reales de esta expresión danzaria. En ningún momento tenemos un deseo por desinformar, sino por el contrario. Y apoyándonos en la investigación de Michael Ramos, en la investigación de Jonathan Berrocal y de otros maestros que han tenido también como el estimado maestro Daniel Guamaní, quien ya no nos acompaña, han estado poco a poco y a lo largo de varios años recabando información muy interesante de su expresión. Y lo que queremos es eso, ayudar a la sociedad educativa superior a poder tener un poco más de esa información que ustedes año a año comparten en las diferentes festividades, en los diferentes compromisos sociales en donde muestran la hermosa contradanza de Wander. Michael, empecemos con una de las primeras preguntas. Quisiéramos que nos puedas contar, por favor, cuál es la relación que tú tienes con la contradanza de Wándaro. Correcto. Para comenzar, mis abuelos, por parte de mi madre, eh, mi, mi abuelo Saturnino Oria Padilla fue docente en el año 56 y 57 de la comunidad campesina de Huándaro. Él es natural de la comunidad campesina de Rauma, mi abuelo que descansa. Y mi abuela es natural de la comunidad campesina de Marco, del distrito de Huamantán, que está muy cerquita ahí. Entonces, cuando empecé a estudiar hace unos años antes, ¿no? Antes que empiece la carrera, me comentaba mi abuela de que existen unas costumbres, o sea, como yo era el loco costumbres, pero andaba como que un poco, no sé si se podía llamar un complejo en eso, en ese entonces, de no conversar mucho sobre las costumbres y todo ello, ¿no? Hasta que encontré amigos en la escuela y me potenció un poco más, ¿no? Y bueno, me comentaban de que observaban
una danza en la cual escuchaba a mi abuela y se ponía muy triste porque mi abuelo ya había fallecido. mm, Y le digo, ¿qué es eso? Es la contradanza de Wándaro, hijo, vas a poder verlo en, en Wándaro, no sé si podrías ir a visitar. Fui porque tengo tíos que son de Wándaro. Entonces me comuniqué, pero algunos tíos están fuera de Lima, y entonces llegué, porque acá tienen sus actividades una semana antes o una semana después de la festividad de San Pedro, donde se reúnen acá los residentes de Wándaro y comparten, organizan la festividad acá en Lima. 2 días seguidos lo hacen. Entonces fui a observar el año, sin mentir, del 2016. ujú, 2016, a ver, estaba entonces en el tercer año de la escuela, ¿no? Y yo sentía que era tarde porque decía, ¿y por qué no me dijeron antes esto? claro. Fui, conversé, conocí a 2 personas muy amables de Wándaro, que uno es el señor Freddy Arce y otro es mi amigo Luis Rodríguez. Me comenta, me dice, ¿por qué no vienes a Wándaro ya que usted por la familia Oya, si los conocemos, a ver si nos traes los abuelitos, me decía, si nos traes los abuelitos de Marco. Le digo, voy a ir. Entonces te comenté que yo estaba llevando prácticas en la escuela y el maestro amigo me enseñó, nos dirigió en prácticas Daniel Guamaní. De ahí empezó una relación de amistad, como te comentaba hace unos momentos, ¿no? Ujú, Cómo conversábamos y todo lo demás. Eh, lo invité, fuimos, se llama Wándaro, porque me sentía muy en confianza con el maestro Daniel. Fuimos a observar, a querer entender, a analizar un poquito esos momentos, ¿no? Y como te decía, básicamente por la familia, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta y no conoce ciertos familiares de ciertos lugares, y poco a poco vas conociendo más aún, ¿no? Si te contara que ahí en Piura tengo, pero por cualquier cantidad de familia y ni siquiera los conozco a todos, ujú, entonces por ahí va el detalle. Sí, ese más que todo el acercamiento familiar con Wander. Y comentarte un poquito como un preámbulo, ¿no? Porque antes Rauma, Wander y Zumbirka pertenecían a Canta. Entonces, después de tal año, te voy a mencionar luego, empiezan a ser parte de Guaral. ¿Ya? ok, Entonces, ese es el acercamiento para que me puedan conocer un poquito cuál es el acercamiento, ujú, como lo vuelvo a decir. perfecto. Bien. Ok, Dime, ahora, basándonos un poco en la investigación que tú has podido hacer y también en el seguimiento de pronto histórico, ¿cómo a tu parecer es que se origina la contradanza en Wándaro? ya, muy bien. Para empezar a hablar de esta zona, como te mencionaba, eh, hay bibliografía que he buscado, ¿no? De un libro que no habla explícitamente de Wándaro, habla del antiguo Cantamarca y sus ayllus, Ujú, sus ayllus. Habla del Curacazo, pero a mí me importaba más la zona de, de donde ahora está sentado Marco, Rauma, Zumbilca, Wándaro, Quipán. Entonces, la publicación es de María Rostorowski en el año 1978, Señoríos Indígenas de Lima y Canta. Entonces, ella señala que es un estudio de las etnias prehispánicas de la costa central peruana, de Lima, ujú, y su sierra, ¿no? En sí. Nos habla un poquito de los límites territoriales, nos habla de los grupos humanos que constituyen antiguos curacazgos del actual departamento de Lima o región Lima. Entonces, observando las páginas, no lo he leído todo, simplemente me iba del índice a la parte, ¿no? Como
como te comentaba antes de la entrevista, ¿cierto? Que tú me comentabas, Michael, yo voy a ser bien responsable en comentar de que teniendo vínculo cercano, no he indagado a más. Lo que te voy a comentar es un acercamiento, ¿no? Es una exploración un Ujú, poquito para entender por qué. Porque necesitan más tratamiento. No sé si me dejo entender. Entonces, yo lo estaba dejando para después, para ir constituyendo y tener algo más adecuado. Pero yo, de lo que estoy teniendo, te lo voy a comentar y lo voy a explicar un poquito. Entonces, ahí en ese libro de los señoríos indígenas, hablan de que los hombres eh, de las antiguas etnias cuidaban, eran como tipo guardianes de sus jurisdicciones, ok, ¿ya? Para tener una idea. Ahorita no me acuerdo puntualmente los nombres, pero vamos a buscar en el libro y vamos a encontrar. Bueno, vamos a encontrar. Entonces hablan de que los antiguos pobladores de Cantamarca eran nómadas, cazadores y agricultores. Entonces se me vino a la mente y empecé a indagar, oye, mira, ¿y esto qué representa? Ah, para empezar a hablar de la contradanza de Wándaro también hay que ser un poquito más minucioso y no lo determinaría a un solo género guerrero. Como te comentaba un poco, para mí una danza, una manifestación cultural representa de manera multifuncional la ujú, danza. ¿Cómo se llama? Hay una disciplina de la antropología que habla de la hermenéutica, que son mensajes articulados, que constituye a un movimiento. Entonces, empecé a observar el aspecto de cuidar la jurisdicción, de cuidar el agua, decían ellos, de cuidar sus, sus cementeras, ¿no? Básicamente, la contradanza de Wándaro en su ejecución fui corroborando un poco, fui contrastando esas opiniones o esos escritos de María Rosorowski, en donde me mencionan que sí, que voy a ahondar después en la vestimenta, los símbolos, ¿no? ujú, Los códigos por ahí, que nos hace de ver el aspecto eh, agrícola, ritual y guerrero. Entonces ahí se va conjugando, se van engranando en los pasos, en la vestimenta, en la ejecución en sí. ¿Qué más? Como, como me mencionaba el maestro Freddy Arce, que lo voy a citar al maestro, me comenta que la contradanza de Guándaro es la danza más representativa de Guándaro, de la comunidad campesina San Pedro de Guándaro, que se va a ejecutar el 28, 29 y 30. Eh, y me iba diciendo, ¿no? Oye, mira, observa esto, esto representa tal, o sea, ¿no? Esto representa a tal fruto. ¿Te has dado cuenta que lo que están utilizando es un madero de tal? Entonces están vinculando el hombre naturaleza. Viene el aspecto cazador porque las plumas, viene porque en el color, viene porque el choque, el aspecto ritual, lleva el aspecto médico tradicional también. Entonces, el, allá le llaman el danza. A la persona que ejecuta la danza de la contradanza de Wondero le llaman el danza. O sea, a ver, ¿cuántos danzas hay? Tal, tal, tal. Barrio arriba y barrio abajo, con su caporal cada uno. Entonces, ese es un poco del antecedente y también he podido observar en el libro del padre de mi tía Mila Rojas ujú. Espinosa, Marco Provincia Canta Perú, monografía de desarrollo, Victorino Rojas García, y cabe resaltar que este libro lo compartí a la escuela, lo compartí a la escuela Ya. a la exdirectora general, Tania Naya, lo compartí y sacaron copia para la biblioteca.
ahora no lo pueden acceder por la coyuntura, ¿verdad? Sí, pues Pero lastimosamente. ahí habla justamente de que los límites con Guándaro, eh, de Guándaro, Zumbilca y Rauma, fue aprobado por resolución directoral el 10 de octubre de 1956. ¿Nos repites la Más fecha, o por favor? menos en 1956. En 1956. Entonces, ahí se inicia el punto denominado Yacto. Yacto significa arroyo de agua, ubicado en la quebrada Uyajaja, ya que era como una especie de un puquio donde siempre ha habido conflictos por el agua, ha habido conflictos por las cementeras, ha habido conflictos por querer invadir, ¿no? Eran un poco expansionistas, pero se mantenían y eran firmes en aquello. Tiene un pueblo antiguo de Guanacray, que viene a significar el lugar donde existen los guanacos, pero en toda esa zona del pueblo antiguo dicen que existen minas, dicen que ahora hay una minería ilegal, pero más que todo las personas codiciosas dicen que querían llegar ahí por las minas. Mm, Entonces, estos guardianes, ¿no? Eh, se preparaban para poder defender su territorio. ya. Entonces, voy engranando ciertas cositas, parte de la vestimenta, y en su ejecución le ponen nombres como Buena, porque quiere dar a entender los pasajes que pasaban por su territorio. Y tiene el aspecto también místico y ritual cuando van tomando la plaza, chancando Su su canal. palo canana. Ujú. El palo está hecho de palos de eucalipto, ¿no? Más que todo, ese es el aspecto mm, que antecede y yo no voy pues con un poco de alejamiento, sino que yo trato de entender a la danza como una representación multifuncional. No Ujú, necesariamente, como te comentaba, yo lo voy a determinar guerrero, yo lo voy a determinar tal, porque nos falta tener un poquitito más de paciencia y poder descubrir, redescubrir, porque no, no vamos a descubrir, yo tampoco no lo llamaría rescatar, lo llamaría promover la danza. ujú. Entonces, porque en un momento te comentaba de que ya casi ya no había ya danzas. Entonces, esa era la preocupación también mía. Creo que he podido dar un poquito, lo voy a seguir aclarando más adelante con las demás preguntas, pero más que todo ese es el aspecto antecesor. Y para terminar esta partecita, Sí, claro. en los años 1400 a 1500, en el gobierno de Pachacútec, eh, eran como unas ordenanzas de que tengan eh, una supervisión o un cuidado de sus territorios. Entonces ahí calza también con la época de antes de la llegada de los españoles y lo que habla María Rostorowski, que dichos individuos tenían tales manifestaciones, tales actividades, entonces iba agarrando forma. Si bien es cierto, hay investigadores locales, en primer lugar, que están también, o sea, porque ya se ha entregado el expediente, o si no me equivoco, faltan algunas cositas. Como te comentaba, hace 11 meses o 10 meses, un poquito más, no tengo mucho el acercamiento con la misma familia por un tema personal que estoy en otros proyectos, pero tú me has hecho revivirlo, por eso estamos acá y como se me estamos conversando. Y eso es básicamente lo que te puedo compartir por la preguntita. Espero Claro. no... No, no, está bien, estamos muy bien. De hecho, claro, es importante en una expresión cultural identificar, ¿no? De dónde proviene, porque
muchas de nuestras expresiones danzarias, por no decir también culturales, no solamente provienen de una sola fuente, de un solo origen, sino que muchas veces puede ser mixto, puede tener cuestiones prehispánicas en ella, y es importante tratar de identificarlas porque eso también nos da una mejor idea de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como lo mencionas, ¿no? Donde posiblemente hay una alusión a esos personajes que existieron antes de la llegada de los españoles, o de repente ellos también pudieron en su momento correr ese rol de danza, y de pronto con mayores investigaciones podríamos ir viendo, ¿no? Que se dio. Y exactamente con la palabra contradanza. ¿Tú cómo Ujú, crees, según la investigación, que relacionaron la palabra, porque la palabra contradanza es un término foráneo completamente, ¿no? De hecho, no existía esa palabra. Y llega ya con la llegada de los europeos. Pero ¿cómo crees tú que de pronto se relacionó la palabra contradanza con esta expresión? ujú. Mm, Hay una primera hipótesis que habla sobre country dance, ¿verdad? Ujú. Danza Como término, campestre, ¿no? Claro. o claro, o danza del campo. Yo iba preguntando, yo tengo un acercamiento casi con las personas mayores de Marco, de Guándaro, y me comentan que antiguamente, y eso que todavía no he terminado una aclaración sobre por qué San Pedro. O sea, yo me preguntaba también si voy a ver el aspecto andino, tengo que ver el aspecto católico, porque Ujú, no solamente voy a ver el andino y estoy desligando y me voy dando cuenta que va llegando tal santo o tal virgen a tal lugar estratégicamente para algo. ¿Por qué llega San Pedro? Lo que me mencionan los pobladores. En ese entonces, en 2017, que te estaba comentando cuando yo con el amigo maestro Daniel Guamaní, eh, me dicen que los antiguos representantes o los antiguos, ¿cómo lo llamaban? La nobleza, cuando veían una danza de que era supuestamente, por no entenderla, era algo inadecuado, le trataban de llamar contra, toda la contra. Eso es lo que ujú, mencionan los pobladores, contra, y como es danza, le llamaron contradanza con la llegada de los españoles. Entonces, se pierde un poco, ¿no? El nombre que le habrán llamado antes. Me comentaban por ahí en Rauma que le llamaban los huanquitos a los danzas de Guanquitos. ahora. Le Ya. llamaban los huanquitos, los huanquitos. Entonces, ¿qué de curioso hay en toda esta zona estratégicamente ubicada en la zona alta de Zumbílica, de Guándaro, de Rauma y de Marco? Eh, Danzas rituales eh, con un mensaje multifuncional, como te comentaba, ¿no? El aspecto ritual, eh, agrícola, eh, de proteger o de cuidar su territorio, eh, hombre naturaleza, al colocarse implementos o partes de la vestimenta de animales, ¿no? En este caso acá. Yo lo comparaba un poco en la oportunidad, ahorita no me acuerdo muy bien el año, hace tiempo fui a Cajatambo y observaba como Cajatambo es la primera provincia de Lima. Me fui a ver porque por un tema personal, porque en mi comunidad campesina de Marco tenemos a la patrona Santa María Magdalena y el nombre de la comunidad campesina se llama Santa María Magdalena de Marco, en la provincia de Huamantanga, perdón, en el distrito de Huamantanga, en la provincia de Canta. Decía, genial, ¿por qué Santa María Magdalena? Por la Iglesia Católica se le constituye a lo que supuestamente hacía actividades negativas y llega a evangelizarse o a tener cambios espirituales. Entonces, más o menos tienen esos santos, San Pedro que viene a evangelizar
A a los los no supuestamente, creyentes. a los no creyentes, a las personas inadecuadas, Ujú. y como también la misma línea horizontal más o menos tiene Santa María Magdalena. Me voy a Cajatambo y bueno, yo fui para ver las payas, pero fui a entrevistar sobre los huancos. Entonces, como le decían huanquitos, entonces yo entro a la curiosidad Claro, y le trato de contrastar por aquí some elementos y cositas por ahí. Me hablaban de que el huanco representa el, la vinculación profunda del hombre con la naturaleza. ¿Por qué naturaleza, señor? No me acuerdo ahorita el nombre. ¿Por qué la naturaleza? Pero ahí tengo sus datos se llama, en mis apuntes. ¿Por qué? Naturaleza habla sobre flora y fauna, hijo. Flora y fauna está presente siempre. Se me vino a la mente. Flora, los pasos que hablan de la representación, tal, tal. Fauna, por las plumas, o en el caso de Cajatamo, que se cuelgan animales disecados. Entonces ahí vuelvo yo a hablar y la parte del, del encaje en la parte inferior utilizaban para entrar a los cultivos, para protegerse la parte inferior. Entonces tiene varias cosas de que me llevan a tratar esta danza viendo de manera multidisciplinaria. Por eso es que te dije, para hablar de la contradanza ahorita no me atrevo, pero simplemente sí he podido tener, ¿no? Una base y todavía continúo, ahorita no lo hago, ¿no? Pero por el tema laboral, pero en eso estoy, ¿no? Y trato de compartir lo que he podido observar. Simplemente yo me acuerdo que, si no me equivoco, Mildred Merino de Cela da la clasificación de agrícola, ganadero, guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que todo una danza puede tener muchos significados. Entonces ahí está el tratamiento de la danza como una manifestación cultural amplia, no simplemente la interpretación, que mira, eso significa eso, y no aquella, ¿no? Porque me lo contaron. claro. Entonces vamos más allá a triangular información y tener in situ bibliografía que hable sobre la zona, porque entra un aspecto geográfico, entra un aspecto arqueológico, entonces te das cuenta que es un poquito más general y poder llegar a, a un buen objetivo de una descripción de la danza en sí. Entonces, para ello todavía sigue el tratamiento. Mm. Justamente estábamos compartiendo, pero estoy bien seguro de que las amistades que continúan en, en su recopilación. Sí, sí, justamente como conversábamos en días anteriores, yo creo que esta oportunidad de entrevista es también para brindarnos un primer acercamiento, ¿no? A la investigación que tú has podido ir avanzando y que, como tú mencionas, sigue en proceso. Y eso es lo importante de las investigaciones, que no son investigaciones que se hacen en un año determinado, sino que deben hacerse a lo largo de varios años. También me parece interesante lo que tú mencionas con respecto a la multifuncionalidad de una danza. Y es que eso también está relacionado con el hecho de que tengamos folclore vivo, ¿no? El folclore vivo tiene una importancia y una característica muy importante, una característica principal, y es que es funcional. Muchas veces es funcional y forma parte de la vida de la comunidad, ¿no? De las etapas de la comunidad. Entonces, esto hace que no solamente sea religiosa, no solamente sea guerrera, no solamente, como sucede también con otras expresiones dancísticas en el Perú, ¿no? Y también en varias partes de Latinoamérica, por decirlo, ¿no? Toma toma el aspecto religioso católico con la llegada del Cristo Claro, a Patrón, partir, ujú, ¿no? Llega con eso, pero había una serie de ritos
como hablábamos, multifuncionales, para poder representar al poblador del lugar. Entonces, por eso que Exacto. que los guandarinos tienen ese recelo, como te comentaba, y entonces van por ahí y vamos, yo he ido registrando cositas de cómo llegan hacia otros lugares, los músicos, cómo llegan parte de la vestimenta, cómo llegan ciertos patrones melódicos, entonces ahí vamos observando más que todo la diferenciación y la autenticidad de cada colectivo, Ujú. ¿no? Más que todo, yo soy de la persona, como comentábamos en algún momento con Daniel, la patrimonialización no necesariamente es de que este es el lugar originario y punto, ¿no? Sino que verlo como un aspecto de autenticidad o construcción, ¿no? De su realidad del mismo poblador, ¿no? Cómo ha influenciado, o sea, para hablar de que esta fue la persona que inició una tal danza y estos son porque habla el tal libro, ¿no? Hay que hablarlo de un aspecto más circular, o sea, más grande, para poder engranar, ¿no? Y siempre nos vamos a topar con cosas que desconocemos, ¿no? Claro, Que puntualiza un poquito más, con mayor rigurosidad las ciencias sociales, ¿no? Pero estamos en constante aprendizaje para poder analizar de una manera más responsable una danza y poder darle el debido sentido que se mm, merece a la danza, más allá de, de la, del espectáculo, de la misticidad, o sea, puede abarcar muchas cosas más desde una manifestación. claro, claro, totalmente de acuerdo. Dime, Michael, y si tuviéramos que de alguna manera esbozar un mensaje de la contradanza, ¿cuál a tu parecer podría ser como que el que nos acerque un poco a la idea de la contradanza de Wander? Te comento algo, justamente quien me invitó, ¿no? A Wanda del 2017, un conocido de la familia, Freddy Arce, eh, y Luis Rodríguez son agentes de la Policía Nacional. Y yo les decía, justamente la danza dice que son guerreros y ustedes son del servicio. No, mire, sino que es pura casualidad. Mire. Mm. ¿Qué mensaje daría? Tú me dijiste, ¿no? Si no me Ujú. equivoco, ¿qué ¿Qué, mensaje? qué mensaje ¿Verdad? podríamos esbozar? Para mí, y yo puedo decodificar de que tiene un aspecto guerrero, de enfrentamiento, como le llamo, eh, porque significa la parte en el tiraparo del enfrentamiento Claro, hay una el confrontación. desenlace, y el desenlace del oponente y la recuperación con el Mm. aspecto psicológico y médico tradicional. Va el guerrero, el agrícola por los pasos y la significancia que cuidaban sus cementeras, y un sentido expansionista, porque ellos se preparaban, dice, se preparaban. Esta danza, como tú me preguntabas, me decías, oye, pero ¿existe algunas modificaciones en los años curiosos? Le digo, en el lugar me dicen, mira, Michael, acá estos son los pasos, pero lo hemos tenido que reducir, como te comentaba, Mm. porque para que lo visualicen, para que lo aprecien, teníamos muchas partes, dijo, me dice, pero lo hemos acortado en 7. La parte que creíamos en el momento que era más notorias, más simbólica para nosotros, y quedaron en las partes que lo voy a comentar luego. Entonces, eso sería guerrero, agrícola y guardianes, como le llamo yo, de ese territorio. Mm. Perfecto. Bien, bien. Y dime, ¿actualmente se baila en la fiesta de San Pedro solamente en esta fecha o también hay otros contextos en los que se ejecuta la danza? No, si bien es cierto,
lo comentas muy bien, que es para San Pedro, el día central es el 29. También hacen intercambios culturales entre las comunidades. Por ejemplo, nosotros cuando organizamos un encuentro de danzas de marco, los abuelitos, los negritos, etcétera, invitamos, invitamos a otras comunidades como Wándaro, se presentan para nosotros y nosotros también nos presentamos como un trueque para Ya, ellos. Entonces ahí también se manifiestan en eventos sociales o familiares. Por ejemplo, en un cumpleaños, como te digo, es tan representativo que lo ejecutan hasta en sus hogares, no solamente para la festividad. Eh, en ferias, hubo último, en 2018 mismo hubo una feria eh, de productos agrícolas ujú, de la zona de La Perla, Guándaro, eh, si no me equivoco era de Huamantán y todo lo demás. Cantaguaral, era de la región Lima. Entonces ahí vimos a la contradanza de nuevo. Se identifican con su contradanza, hasta para promocionar sus productos. Entonces, y para hablar un poco de las tradiciones, que no solamente existe la contradanza ahí, existe el serranito, existen otras manifestaciones. perfecto. Entonces, estamos que la danza no solamente se da para, para el Para la santo fiesta de patrón, que es San Pedro. San Pedro, 29 de junio, ¿cierto? 29, el 28 víspera, 29 día central y el 30 está terminando. Junio, Ujú, junio, junio. perfecto. Ujú. Ujú, bien. Y dime, dentro de los bailarines, si para formar la parte de la comparsa, de la cuadrilla de bailarines, ¿existe algún tipo de requisito, de condición especial para poder formar parte de ellos? Sí, tienen que ser hijos guandarinos, ya sea de papá o mamá. Tienen que ensayar estrictamente. Yo veía sus ensayos acá en Lima, porque me invitaban, Ujú, hasta antes de la pandemia, mucho antes, y son bien exigentes con los que se van a iniciar o con los que ya están danzando y por ahí, como, como decimos criollamente, se les chispotea algo y ¿vas a danzar o estás jugándole? Entonces, tiene una preparación por hijos guandarinos, por maestros padres o abuelos de la zona, se rigen por un caporal de barrio arriba y barrio abajo. Eh, ¿Qué más? Para la festividad se le llama positariado. El positariado son los que pasan la fiesta, que ujú. se devotan cada año. ¿Qué más? Nada, creo que contesté. Sí, sí, sí. Y sí, igual también ya estamos aprovechando de los cargos, ¿no? Que se van asumiendo en relación a la danza, ¿no? No solamente es la danza como tal, la cuadrilla, sino que hay otros cargos relacionados. Perfecto. La organización, ¿verdad? Ujú, sí. Y dime, así como hay la contradanza en Guándaro, Ujú, mencionabas y tenemos una contradanza en Zumbilca, que tiene ujú. algunas características muy parecidas y algunas también diferentes. ¿Existe contradanza en alguna otra parte de Guaral o solamente en esos dos lugares? Bueno, hasta donde he podido tener información en Wándaro y en Zumbilca, Ujú, por los mismos familiares que, bueno, tengo familiares en Marco que tocan arpa y violín, en canta, guaral, y bueno, como van viajando para tales festividades, me paran contando las danzas, así, ¿no? Y yo, bienvenido, cuando oye, Michael, estamos en tal lugar, ¿no? Mira, hemos observado esto y, caramba, le digo, sin ir, ya me trasladaron ustedes, ya me trasladaron. Sí, no, en Zumbilca igual. Si solamente. bien es cierto, el distrito de Zumbilca tiene tres comunidades, Zumbilca mismo, Rauma y Huántaro. Guándaro. Ujú, Eh, Hablando particularmente de Zumbilca, me mencionan porque
los umbilicanos se han emparejado con marqueños, o sea, marqueñas, y de la misma manera con guandarinos o guandarinas. Entonces me comentan de que más o menos, ay, ¿en qué fecha me dijeron? Pero de que hace buen tiempito, no me acuerdo ahorita la fecha, ya se me fue, los músicos llegan a Zumbilca. Llegan a Zumbilca, tocan la contradanza y pasado de copas empiezan a compartir sus partes, todo, ¿no? Entonces, aparte de la danza. Y como los zumbilcanos son hábiles también para el arpa y el violín, sacan la melodía. Pero hay algo muy curioso, que cuando vamos a ver o escucharlos también sobre la contradanza zumbilca para la Virgen del Carmen, eh, identifican rápido los temas de Huaynos, de Guaral, como parte de la danza. Y es criticado, claro, que los umbilicanos los toman como una danza de identidad, así como los huancos, como los negritos, como el rodeo, etcétera. Ya no se da, si no me equivoco, la limpia de acequia. En Wanda sí sigue dando. Eh, Me mencionan, eh, se han copiado y encima mal. Pero yo digo, pero es la forma particular de que ellos expresen su sí, pero cada año cambia. Cada año cambia, sí, así es, correcto. Ah, ya, interesante. En Wanderlust no. O sea, lo han reducido las partes como te comentaba, pero tratan pero de mantenerlas. siguen de mantenerlas. Entonces, inclusive un danza no se puede sacar la máscara. Se ha visualizado que en Zumbilca se la sacan, se la ponen, etcétera, etcétera. Un danza no puede tomar más de 2 vasos, 3 vasos, exagerado, así hablando del exagerado, ¿no? Ya por ahí que se le chispoteó, pues tomaron 5 vasos, como se dice. Pero se cuidan, mucho respeto ahí para ejecutar la danza. En el 2017, cuando fuimos con Daniel, visualizamos de que hay pocos, eran pocos danzantes, Ajá. 4 o 5, y ya los jóvenes casi no, ya les daba como que vergüenza porque ya venían a Lima y ya pues ellos ya no practicaban sus costumbres, Claro, no sé si algo psicológico claro, la también. consecuencia de la migración hacia la ciudad por los jóvenes y esa nueva adaptación de las costumbres citadinas, ¿no? Y creyendo Sí, de pues, que hay una devaluación de la persona por aceptar que viene de orígenes provincianos, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Debería ser nuestra cuestión identitaria, fortaleza, ¿no? ¿no? La fortaleza Exacto. de cada individuo de ciertas localidades. Entonces, había muy pocas personas. En el 2018 vuelvo y la estrategia que utilizó el maestro Freddy Arce para seguir incentivando, comentó, vamos a hacer un concurso como para promover de nuevo la representación de la contradanza, de barrio arriba, barrio abajo, porque eran muy pocos, o sea, tenía la iniciativa como que un poco desesperada la situación, porque es verlo de que ya solamente 4 y uno se cambia de mala gana por ahí, o si quiero, no quiero, se hace rogar, los mayores se sentían muy tristes porque ellos ya no podían ejecutarlo, de repente porque no tenían la misma condición física que un joven, y los jóvenes no se preparaban, ¿no? Incentivaron y se presentaron ya un poco más, ¿no? Eh, ¿Qué más? Más que todo, eso era el aspecto que me estabas Claro, preguntando. con respecto a la existencia Características, de la esas contradanza, características. ¿no? En Zumbilca en este caso. Sí, pues, ¿no? Y él también pude apreciar a partir de registros hechos en ambos lugares que en Zumbilca, por ejemplo, no hay
eso es estricto en la utilización del vestuario, ¿no? No solo de la máscara, sino también las prendas. No hay esa misma disciplina que se puede percibir en el uso del vestuario de los danza de Wandara, ¿no? Que también Ujú. es otra característica bien marcada y que me parece que ahí se percibe ese esfuerzo por tratar de mantener la costumbre, ¿no? En Wandara. Y me parece Y súper importante. a partir del 2018 se esfuerzan un poquito más porque salga la presentación más adecuada. Di el contacto, si no me equivoco, el 2018 con mi amigo Iván Sánchez de Dirección de Investigación Ujú, para que contacte en ese entonces el presidente de la comunidad campesina, Roberto Rodríguez, ¿no? Te comento que anualmente cambian de presidente de comunidad campesina en Guándaro. Entonces, ahora está de presidente el maestro Arnaldo Cuadros Espíritu, para el 2020, lo juramentó el 30 de enero. Me comentaron, como te digo, solamente escucho, leo los mensajes, pero no he podido, si hubiese sabido que hubiese pasado esto, hubiese ido, hubiésemos sí, estado ahí en la pues. presentación, genial hubiese sido, ¿no? Y sí, eso más que todo, la disciplina en parte en Wándaro, y eso se puede diferenciar de su milk, se Ujú, puede diferenciar, ¿no? Sin que uno te cuente, tú lo vas a poder observar como tú lo has podido visualizar y te das cuenta de esos aspectos. claro. Para la presentación que hubo en el ministerio, no se dio todas las partes, ¿no? Como se da in situ en la comunidad campesina de San Pedro de Guanda. Ujú, Pero ya vemos de que es un aspecto responsable y son conservadores con su vestimenta, con su tratamiento de los pasos, con la organización, con la difusión y tienen esas características los guandarinos. perfecto. Hablando de esta presentación que se tuvo en el Ministerio de Cultura, Ujú. justamente hay un registro en internet de esa presentación. ¿Ahí qué partes presentaron y qué partes no presentaron? Ya, ahí se ha podido apreciar el pasacalle, Ujú, ya, la hierbabuena, que son los pasos donde intercalan los pies y las manos con los implementos, ujú, la trenzada de los pies para los cambios y no se visualizó el tirapalo. Luego de la trenzada pasó lo que le llaman Núñez. Te cuento algo, ese término Núñez yo lo vi como un apellido, entonces ese no lo he aclarado todavía, ¿no? ya. Entonces, eh, otros pobladores del mismo lugar me comentan, la danza tiene una parte de canto, canto Mm, ceremonial, canto de... Ah, y como lo comparto por acá, no llegué a escuchar el canto. pues ese, Me, ya. me dijeron acá en Lima, mira, que tal persona te va a ayudar. No lo visité. Eh, es la madrina de Luis Rodríguez. Discúlpame por mi mente ahorita. No, está bien, no te preocupes. Maestra. Pero sí, hay cositas que todavía me falta registrar, Ujú, ¿no? Pero más que todo, esos aspectos te los estoy compartiendo, los cuales he podido ir contrastando poco a poco y dándole un sentido para poder tener más evidencias y un entendimiento más generalizado de esta manifestación que me parece interesante, ujú. interesante. Creo que también hay otro momento en el que es otro paso que es el arrodillado, ¿no? Sí, el arrodillado está ahí, como le dicen, incluido en el tal pasito del Núñez, cuando van chocando canana y palo Ujú, y alternando al, arriba al, abajo. al frente de la imagen de San Pedro, o sea, el Wanda. Es la manera de, ¿cómo se llama? Cuando estábamos grabando decían, eso representa de que ni aún abajo, ¿cómo se llama? Estoy derrotado. Pero ¿por Ya. qué Núñez? Y entonces, como yo soy de las personas que cuando va a observar por primera vez, ¿no? Que fue antes del 2017, pero acá en Lima, en 2017 fui a corroborarlo allá, ¿sí?
eh, observo, en vez de estar ahí, oye, y ponerle el micrófono y decirle, oiga, pero dígame, y de repente está en una organización o de repente la está pasando bien, trato de ser muy meticuloso, Ujú. ¿no? O sea, converso, por ahí observo, y si hay una entrada, porque de repente, ¿no? Como no me conocen como, como guandarino neto de ahí, ¿no? O como hijo de un guandarino, entonces, no, tengo familiares, sí, que se han, como te comento, que se han casado o guandarinos comarqueños y así, ¿no? Entonces, observaba. Entonces, no llegué a identificarle una descripción sobre el término Núñez, pero ahí es donde hacen la rodillada y todo. De repente me suena de que de repente un representante habrá sido ellos, ¿no? Entonces, Claro, me falta esa cosita para poder engranar más. En Guándaro hacen la entrada a la plaza, ya. ¿no? Y después representan el pasacalle. Me comentan que antiguamente la representación de la contradanza era barrio arriba y barrio abajo, era una tropa por un lado y otra tropa por otro lado, donde Mm. iban encontrándose. Y me dice, ahora hijo, tú lo que vas a ver por un tema estético, ¿no? Igual lo vas a ver junto, así no debería de ser, pero la danza se evoluciona, ¿no? Yo le digo, sí, ¿no? Pero eso queda a criterio de los nuevos pobladores. Claro. Me comentan que a partir de los 80 o, si no me equivoco, ya se va dando las dos columnas. No era así antes, ¿no? Y está marcado por un caporal que va al lado derecho de las Ujú. dos columnas. O sea, para entenderte un poquito más, cuanto antes se hacía la llegada de los dos bandos, ellos, el bando de arriba estaba en dos columnas y el bando de abajo en dos columnas, y llegaba un momento en el que se encontraban frente a frente. Ajá, así comentan, ¿no? No hay Ya. registros, no he podido, o sea, me comentaron que sí tienen grabaciones antiguas, me han Ujú. compartido fotos antiguas, pero no los he llegado, o sea, me dijeron que tiene, Michael, ven para verlo, para compartirlo, pero no llegué ahí, Claro. en algún momento lo voy a hacer, por lo que hay esa confianza. Y sí, me comentan eso, que era la representación de, de algún conflicto, ¿no? Ya sea como te comentaba, como tienen antecedentes de guardianes, de cuidar su territorio, de cuidar los puquios para el agua, de quién tiene el manejo y la disponibilidad del agua y todo ello. Entonces ahí era donde se visualizaba la representación del enfrentamiento. Ujú. Pero ahora simplemente salen las dos columnas tomando la plaza, esperan afuera de la iglesia para cargar al santo patrón.